Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, eh, estoy grabando este pequeño trabajo que surge de una inquietud de ustedes, de trabajar un poco la lógica que Lacan argumenta en el final de la clase 3 del seminario 20, en la cual él plantea una relación entre el significante, el goce y la forma argumentativa tiene que ver con la lógica de la propuesta de Aristóteles en su física, ¿sí? La idea de las cuatro causas. Entonces, en ese sentido, digamos, yo pensaba, no lo retomé en el trabajo per se que hacemos nosotros en el seminario, entonces, bueno, como ustedes lo solicitaron, pensé que podría hacer este pequeño excursus de algunos minutos para trabajar estrictamente ese punto, más allá del trabajo que nosotros venimos haciendo en continuidad. Entonces, bueno, la presentación que les quiero hacer va a consistir en tres partes, digamos. Primero, hablar un poco sobre un resumen general de las cuatro causas de Aristóteles. Luego, leerles una cita del libro de la física de Aristóteles, del libro 2, para que veamos un poco a qué se refiere Aristóteles en un sentido concreto, en un sentido textual, y de ahí nos mudemos un poco a la lectura del seminario de Lacan, ¿sí? De las últimas páginas de la clase 3 del 19 de diciembre del 72 sobre el seminario 20 para ver cuál es la relación, cómo el significante es causa del goce, ¿sí? Y en qué sentido. Bueno, entonces primero comencemos por Aristóteles, digamos, un resumen de una forma bastante coloquial en que se puede entender antes de pasar al texto de la física. Lo primero que quería decirles es que es uno de los planteamientos más importantes de Aristóteles y sin duda uno de los más famosos, la idea de las cuatro causas. Básicamente las cuatro causas consisten en la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, ¿sí? Se dividen en dos grandes tipos, en las causas internas y las causas externas, podríamos decir. La causa material y la causa formal sería interna, y la causa eficiente y la causa final serían externas. Ahora voy a explicar un poco por qué. Vamos una por una, las explico de forma general y ahora paso al texto de Aristóteles. La causa material, arranquemos por ahí. También hice un pequeño cuadro en el que nos vamos a ir guiando, ¿sí? Puse 4 columnas, Aristóteles, la explicación, el ejemplo con la estatua, que es un ejemplo que trata Aristóteles, y después la articulación con la idea de goce de Lacan, ¿sí? Eso lo vamos a retomar ahora en el final. Pero entonces, empezamos por la causa material. La causa material refiere al material del cual está hecho el objeto, ¿sí? La materia de la que está hecho el objeto. ¿De qué está hecho? Entonces, por ejemplo, esta silla está hecha de madera, ¿sí? Su causa material sería justamente la madera. Este evento, digamos, esta causa es importante porque es una causa individualizadora, ¿sí? Porque destaca cuál es la materialidad propia de ese ente en particular. Y se relaciona en la obra de Aristóteles de una forma muy importante con la causa formal, ¿sí? Porque la causa formal es precisamente la forma de silla, es decir, el universal, es el elemento universalizador. Acuérdense que en Aristóteles, si ustedes suman la materia más la forma, les da la sustancia, ¿no? Una sustancia es la sumatoria de la materia de las cosas más la forma de esa cosa. Entonces, esta silla, que en su particularidad está hecha de madera, en realidad podría haber sido una silla hecha de plástico, de metal, de cualquier otro material, y aún así seguir siendo, en su sentido formal, una silla. Pero esta en particular, en su particularidad material, es de madera. Entonces, esos serían como las causas internas. Ahora vamos a hablar de las externas, que son las otras dos que nos quedan pendientes. Por un lado, la eficiente, ¿sí? La eficiente es aquello que posibilita el ser y de dónde provienen esas cosas. Aristóteles lo dice en su texto, dice, es como la causa eficiente sería para un hijo su padre, por ejemplo, ¿no? Y además la causa final, que es el objetivo de ese ser, de esa entidad. ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué ha sido hecha? ¿Para qué vino al mundo, digamos? Un para qué. Entonces, lo que yo les propongo
es que lo leamos un poco en clave de preguntas, si quieren. Yo lo resumí de esta forma, digamos, es un poco coloquial, pero no creo que sea una mala idea quizás leerlo un poco superficialmente así. Digamos, la causa material puede responderse con la pregunta de qué está hecho, ¿no? La causa final puede responderse con la pregunta de para qué está hecho. La causa eficiente puede ser de dónde proviene o, en un sentido más claro, que ahora lo voy a leer en la obra de Aristóteles, el que hace respecto de lo hecho, ¿sí? Entonces, de lo que ha sido hecho, ¿quién es el que lo hace? Esa es su causa eficiente. Por ejemplo, si ustedes lo piensan en el ejemplo de la estatua, la causa eficiente de la estatua es el escultor. Aquel que esculpe la estatua es la causa eficiente. Y por último, la causa formal, es decir, la forma o modelo mediante la cual esa estatua está hecha, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es como bastante intuitivo. Lo voy a leer igual del libro de la física, que me parece bastante más interesante como lo dice Aristóteles. Entonces, en el libro 2, el apartado 3, que se llama Las causas, en la editorial Gredos, voy a leer la página 141, por si me están siguiendo. Entonces, cito textual. Van a ver cómo está la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Dice, en este sentido, se dice que es causa, vamos por la primera, vamos por la material, ¿no? Se dice que es causa aquel constitutivo interno de lo que algo está hecho. Como por ejemplo el bronce respecto de la estatua o la plata respecto de la copa, ¿sí? Entonces, la copa que está hecha de plata o la estatua que está hecha de bronce, con respecto al bronce y a la plata, esas son causas materiales de esa copa o esa estatua. Pasemos ahora a la causa formal. Dice Aristóteles, cito textual. En otro sentido, es la forma o el modelo, esto es, la definición de la esencia y sus géneros, como la causa de una octava es la relación del 2 al 1 y en general el número, y las partes de la definición, ¿no? Entonces la clave es que la causa formal es la forma o el modelo de cual esa cosa estuvo hecho. En ese sentido hay un acercamiento a la lógica de Platón, ¿no? Ustedes piensen que forma en griego se dice eidos. Entonces ahí está el punto clave, ¿no? El mundo ideal, el mundo de esas formas. En realidad no es una forma, no es una idea en el sentido que nosotros pensamos las ideas, sino más bien es un mundo, el mundo platónico es un mundo donde todas las formas habitan. Y después esas formas concretadas en su sentido material te dan la sustancia. O sea, la materia más la forma, ¿sí? Ahí tenemos las primeras dos. Vamos a las segundas dos ahora. Dice Aristóteles. Ahora vamos a hablar de la eficiente. Dice Aristóteles, en otro sentido, es al principio primero de donde proviene el cambio o el reposo, como el que quiere algo es causa, ¿sí? Como quien quiere algo es causa de eso. Como el que desea algo es causa de eso que fue. Coma, dice Aristóteles. Como es también causa el padre respecto de su hijo, y en general el que hace algo respecto de lo hecho, y lo que hace cambiar algo respecto de lo cambiado. ¿Entienden? Es como el motor, es como lo que promueve el movimiento, lo que genera el movimiento. Esa es su causa eficiente. Y por último, en un cuarto sentido, dice Aristóteles, y en otro sentido, la causa es el fin, ¿no? Esto es aquello para lo cual es algo. Por ejemplo, el pasear respecto de la salud. Pues, ¿por qué paseamos? A lo que respondemos, dos puntos, para estar sanos. Y al decir esto, creemos haber indicado la causa. Entonces, la última causa, la causa final, es cuál es el objetivo. ¿Para qué estamos paseando? Para obtener salud, ¿sí? Bien. Creo que, justamente por ser aristotélico, es bastante intuitivo para todos nosotros pensar la cuestión esta de las cuatro causas. Así que lo que les voy a proponer ahora, que es que pasamos al punto que ya no es tan intuitivo y que es un poquito más complicado, que es el de entender por qué Lacan argumenta en este sentido, ¿sí? ¿Por qué argumenta de esta forma y a qué se refiere con eso? Para ello los voy a referir al final de la clase 3 del seminario 20, la clase del 19 de diciembre del 72, en la edición de Rodríguez Ponte, que ustedes saben que es la que yo trabajo.
Estamos en la página 22. Entonces, dice Lacan, leo, ya saben, hago como siempre, ¿no? Cito, explico, cito de nuevo. Pero en esta articulación, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significante? El significante, por hoy voy a cerrar con esto, visto los motivos que tengo para ello, diré que el significante se sitúa en el nivel de la sustancia gozante como siendo, y ahí abro un paréntesis, que es el paréntesis clave para nosotros, dice, muy diferentemente de todo lo que voy a evocar en resonancia de la física, y no por azar de la física aristotélica, ¿no? Entonces ahí el movimiento es doble, porque por un lado Lacan argumenta en el sentido de las cuatro causas, pero al mismo tiempo te está diciendo que es muy diferente a todo lo que ustedes van a encontrar en la física. La lógica del significante es distinto de la lógica de la física. Esto explicaría por qué a mí no me termina de hacer mucho sentido la explicación de Lacan. Quizás eso se explique ahora a medida que avance. Pero bueno, sigo un poco más con la cita. Abre paréntesis y dice: la física de Aristóteles, que solamente de poder ser solicitada como voy a hacerlo, nos muestra a qué punto justamente era una física ilusoria. Cierra el paréntesis, donde diciendo, bueno, como la física de Aristóteles es una física ilusoria, mi planteamiento del significante es completamente lo contrario, aun cuando va a argumentar en la lógica de las cuatro causas. Cierra el paréntesis y dice: el significante es la causa del goce, ¿no? Ahí de por sí ya hay una diferencia central, y es que entre Lacan y el lacanismo, digamos, entre Lacan y sus seguidores, o por lo menos como los conocemos hoy en día, hay un abismo, porque todo el lacanismo ha hecho del goce un concepto central de la obra, en el sentido de que es algo inefable, ¿sí? De que es algo que siempre resta por fuera de la significación, y aquí Lacan está diciendo que el significante es la causa del goce. Y cuando dice causa, se refiere a causa en estos cuatro sentidos que nosotros estuvimos articulando, y es lo que les voy a presentar en un momento. Sin el significante, ¿cómo abordar siquiera esa parte del cuerpo? ¿Cómo, sin el significante, centrar algo del goce, centrar algo que del goce es la causa material? Entonces ahí está el primer punto, ¿no? Esto es, que por impreciso, por confuso que esto sea, es una parte en la que del cuerpo es significada en este acceso. Entonces, vamos a la primera causa del goce. ¿Sí? Aquí la cuarta columna la destiné para el trabajo del goce y más o menos mantener un sentido entre todo lo que se venía trabajando. ¿Cuál es la causa material del goce? El significante. ¿Sí? O sea, ¿de qué está hecho? ¿Cuál es la materia de la cual está hecho el goce? El significante. Ahí queda bastante claro, ¿no? Las cosas se empiezan a complicar a medida que Lacan sigue argumentando en ese mismo sentido. Sigo entonces en la página 22. Y tras haber considerado así lo que llamaré la causa material, ¿no? O sea, que del goce la causa material es el significante, o sea, de qué está hecho, así como en la estatua de mármol su causa material es el mármol, el goce, su causa material es el significante. Sigo. Y tras haber considerado así lo que llamaré la causa material, iré directamente a la causa final. ¿Sí? No respeta el orden típico de Aristóteles, así que yo aquí les puse la segunda, causa final, para que analizáramos esa. Final en todos los sentidos del término, propiamente en cuanto que es su término. El significante es lo que hace alto al goce. Y acá empiezan los problemas, ¿no? Porque está muy claro que Lacan está planteando final en el sentido de el término, el punto final, ¿no? En el sentido de que sería el significante lo que hace alto, lo que pone el stop, lo que marca el final del goce. Pero bueno, eso no es lo que significa la causa final en Aristóteles, ¿no? Porque la causa final en Aristóteles significa para qué está hecho, cuál es su objetivo, hacia dónde, para qué se hizo, hacia dónde apunta. Entonces ahí ya hay una pequeña contradicción que la verdad es que no he logrado resolver, ¿sí? No creo que Lacan desconociera estos argumentos, no creo que Lacan haya entendido mal la idea de causa final, no creo que esa sea la respuesta, pero no tengo una respuesta mejor para darles, ¿sí? Sigo un poquito más. El otro polo del significante,
la voz de alto, ¿no? Está muy claro cómo la idea es alto. Está ahí tan en el origen como puede estarlo el vocativo del mandamiento. Para mí, la única respuesta que encuentro a este problemita de la palabra final es que Lacan acepta que no va... que lo que él va a argumentar del goce es muy diferente de todo lo que va a evocar de la resonancia de la física. Esa es la única forma en que se me ocurre resolver este problema. Es decir, quizás final en Lacan, en este problema del goce, no tiene nada que ver con el final de la causa final, más que una relación estrictamente significante. ¿Entienden? Que es solamente final. Porque si ustedes analizan lo que final significa en Aristóteles, no tiene absolutamente nada que ver con ponerle un alto a las cosas. Final en Aristóteles significa precisamente entender hacia dónde apunta, cuál es su objetivo, el para qué de las cosas. Por eso en el cuadro, a la causa final le puse una X, porque sigue siendo para mí una incógnita, no sé cuál es el objetivo del goce. ¿Sí? Sigo entonces un poco más. Página 23 estoy ya. Sigo en la misma argumentación de Lacan, ¿sí? va a argumentar las 4 causas. Y la eficiencia de la que Aristóteles nos hace la tercera forma de la causa, no es nada más, en fin, que ese proyecto por el que se limita el goce. ¿Sí? Entonces recuerden que la causa eficiente es desde dónde provienen las cosas, es decir, el que lo hace respecto de lo hecho. Recordemos que el ejemplo de la estatua sería que la causa eficiente de la estatua es el escultor que la creó, o que la causa eficiente de cada uno de nosotros sería nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Justamente en ese lugar Lacan anota el proyecto, ¿sí? La cita textual es el proyecto por el que se limita el goce. Entonces es interesante, ¿no? Porque proyecto implica la relación entre el pasado y el futuro, ¿no? Digamos, lo que se proyecta temporalmente. Entonces aquí la idea es interesante porque pareciera que en nuestro planteamiento el goce proviene de un proyecto de limitar, No termina de quedar todo claro. Por eso esta argumentación de Lacan es realmente bastante confusa. No digo mal hecha, por lo menos digo confusa, en el sentido de que no compatibiliza exactamente con los planteamientos de Aristóteles. Así que bueno, ahí realmente genera una duda conceptual bastante profunda, ¿sí? Pero bueno, había que dejarlo explicitado aun cuando no quedara claro, ¿no? Y el cuarto punto, que bueno, más o menos un poco más se entiende, dice Lacan al siguiente párrafo, dice, y el abrazo confuso de donde el goce toma su causa última, que es formal. ¿Acaso no es mucho más algo del orden de la gramática lo que lo comanda? Entonces, bueno, ahí la cosa se entiende un poco más, ¿no? Es decir, así como la sustancia de Aristóteles está creada por la materia y la forma, la sustancia del goce, la sustancia gozante, está creada por la materia del goce, que es el significante, y la forma del goce, que es la gramática, ¿sí? Que es una forma particular de articular el lenguaje. Entonces, la sustancia gozante es una combinación entre lo material del significante más lo formal de la gramática. Explica las formas en las cuales se utilizan las palabras, cómo se dicen las cosas, cómo se deben decir las cosas, ¿no? Entonces, la sensación que da es que de las causas internas, o sea, lo que sería la material y la formal, como que Lacan lo tiene un poco más cerrada la idea, ¿no? Que el goce sería la sustancia del goce sería lo que se crea por su causa material, es decir, por el significante, y por su causa formal, que sería la gramática, ¿no? Lo que no termina de quedar del todo claro es, en ese mismo contexto, cómo vamos a entender la causa eficiente, que es de dónde proviene, qué significaría que proviene del proyecto, y también cuál sería la causa final, es decir, el para qué del goce. Eso queda pendiente, porque ustedes recuerdan que en el planteamiento de Lacan, de la clase 2, por ejemplo,
del seminario 20, lo que Lacan dice es que el goce en realidad no sirve para nada. No hay una causa final del goce. Entonces quizás por eso es que él decide alterar la forma de entender final de Aristóteles por la cual él entiende. Así que bueno, con eso quedaría explicitado mi desarrollo en cuanto a esta parte. Me hubiera gustado poder decirles un poco más en cuanto a las causas externas, digamos la eficiente y la final, pero eso queda medio en el aire en el desarrollo de Lacan, así que les presento lo que tengo hasta este momento. Los textos de referencia son obviamente la física de Aristóteles, que se las dejo en un comentario en el video también si quieren, y el seminario 20, la clase número 3. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias.